Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Cineandertal, el podcast donde unos tipos hablan de películas extrañas y surreales y muy De gente viscerales muerta, y aburridas a veces. en ocasiones también. Sí, pero ya saben, siempre con objetividad y sentido crítico y todas esas cosas que se supone se desarrollan en la universidad. En efecto, A ¿cómo las has clases estado, a las Josué? que falté, pues estoy bien, Andrés, gracias a Dios, estoy vivo. Hace poquito pillé el COVID, pero estuvo muy relax, tengo mis vacunas, entonces me alegré de no entrar a la dimensión de Pedro Páramo, como que el destino de todo mexicano es a la hora de morir ir a buscar a su padre, porque por lo general también casi todos los mexicanos tuvieron figura de padre ausente. Está faltando ese padre, ¿eh? Sí, ahí es otra cosa en común con eh, Pedro Páramo, ¿no? ¿No has visto esa serie de Cobra Kai? Sí, has No, visto, es como una secuela de lo de Karate Kid, ¿no? Y me da mucha sí, risa porque apenas vi la última temporada y me di cuenta que, pues, en realidad el conflicto de todos es que no tuvieron un padre cuando ese es eran. el asunto principal. Sí, es como. Pasa en los barrios de los proyectos de los negros, en la Ujú. comunidad mexicana y probablemente también en algunos entornos de blancos Sí, estadounidenses. en el Hall Valley es así como de LaRusso no tuvo padre, Johnny no tuvo padre, todos los nuevos que aparecen, su conflicto es no tener padre, es como de. Puros padres ausentes, Sí, es viejo. como padres ¿Qué está ausentes la pasando con la serie. sociedad? Y eso pues Ah, hace también que, el Joker no tenía su papá, ¿no? eh, bueno, eso depende de qué historia te cuente, ¿no? Como que él no tiene pasado, más bien, ¿no? O- No, la del Joker, la película, La viejo. O última. sea, sí, Esa según te, su papá era Wayne, ¿no? Entre comillas, pero eso esa, era como alucine de su jefa más que otra cosa. Ajá, pero de nuevo, tampoco me fiaría mucho de esa historia, la historia que observas en la cinta, porque pues ya hasta el director lo dijo, ¿no? Que mucho ocurre en su imaginación. Y eso explica Ok. los huecos y las fallas. ¿Por qué? ¿Qué pasa en tu habitación, amigo? Se te va a aparecer la niña del aro. No, no quiero hablar de eso. Hay cosas que se mueven en tu cuarto, es muy raro. Tengo Sí, miedo. es que tengo un ventilador, viejo. Ya, Ese es el asunto. maldita sea, yo quería dar el giro a hablar ya del exorcista, de casos de Sí, posesiones y. que tenías un fantasma en video. Se, Sí, se dije, graba oh, lo fantasma en tenemos. podcast en vivo. Sí, mira, voy a borrar quizá esa parte donde dices que es un ventilador y solo voy a poner esos como esas partes donde tu chamarra se mueve y es como para subir un Donde short, digo, 30 tengo miedo, segundos. ¿no? Fantasma captado en Cineandertal para que más gente entre pensando que este es un canal Ah, paranormal. sí, se hace un TikTok, ¿no? Sí, exactamente. Eso se hace viral. Pero bueno, Andrés, ya dejemos de hablar de Perfecto. nosotros, dejemos como los perros de lamer nuestras propias colas y hablemos de lo que nos atañe en esta ocasión. ¿De qué película vamos a hablar, Andrés? Muy bien, es una película mexicana de 1967 del género drama y fantasía, dirigida por Carlos Velo, basada en el libro homónimo de Juan Rulfo, Pedro Páramo, con un guión adaptado por Carlos Fuentes, Carlos Velo y Manuel Barbachano Ponce. Sí, mira, La, disculpa que te interrumpa, se me acaba de sí, ocurrir dime. que un buen clickbait para este video va a ser como te explicamos Pedro Páramo para niño de secundaria, una hora. Ese era el asunto de vender esto, viejo. Esa era la idea detrás de hacer esto. ¿El podcast o la Sí, película? Ah, te cuento el libro, el podcast, pero ni para que siquiera hagas tu tarea. De hecho, hablamos aquí hice de. mi análisis de personajes para que nada más Ujú. lo copien todo, viejo, y ya Bueno, eso con eso sí. pasen. Pasé con 10 literatura gracias a Cineandertal. Sí, eso es Se lo cierto, creo recomiendo a mis que, amigos. ajá, bueno, pero al menos este es el primer episodio en el que sí abordamos una película que está, no es cierto, también esta de Kubrick, ¿no? Bueno, las que hemos hecho de Kubrick están basadas todas en novelas, ¿no? Pero en este caso, pues, Sí, al menos puedo decir que es la primera película de la que hablamos, de la que también leí la novela, las otras novelas no las he leído, entonces no puedo, exactamente. no puedo evitar constantemente estar pensando así como de esto en los libros, esto en el libro era mejor o dónde está, ¿sabes? Algo que me gusta mucho de esa novela, bueno, me gusta y a la vez me desespera un poco, es la Sí. descripción del calor que hacen Comala.
Es como muy recurrente que cada cierto ratito Rulfo te recuerde que ahí es como el maldito infierno y que todos están asando, ¿no? La primera vez que empecé a leer esa novela la tuve que dejar precisamente porque me daba hasta como bochorno. Te daba mucho calor, viejo. Sí. Tenías que tener una cerveza al lado, ¿no? O una bebida. O luego hasta me daban náuseas, de verdad, o sea, náuseas de imaginarme el calor, ¿no? Y en esta película eso es así como que nada más lo mencionan una vez, ¿no? Como de, ay, aquí hace mucho calor y ya. Pero es como de, no, en la novela es a cada rato, maldito calor. Pero hasta en El Llano en Llamas es algo recurrente, tanto así que se llama El Llano en Llamas, ¿no? Como que les dan una tierra que no servía para nada, era puro calor, no podían hacer nada. Sí, pura piedra ahí, y la calor, pero sí, te digo, eso es algo que se disfruta mucho de la lectura y que al menos en esta cinta no se alcanza a percibir. Quizá porque, no sé, a mí quizá mentalmente lo blanco y negro me remite más a frío. Si fuera en tono Pedro sepia. Infante, viejo. Esto le falta un poco de Pedro Infante. Sí. Yo diría. Te digo, si hubiera estado filmada en tono sepia, quizá debí verla con tonos sepias, así, descargarle, ponerle un filtro y verla así como los norteamericanos se imaginan México, y me hubiera dado más esa impresión de calor abochornante. Tienes razón, esa sería una solución para cambiar la calidez, ¿no? De la pantalla y bueno, las y también, escenas. Oye, bueno, aquí solo haciendo una pequeña nota, ¿sabes si alguna plataforma la tiene o sabes dónde se puede ver con buena calidad esta película? En YouTube, ¿qué más calidad quieres que YouTube? Tampoco 360 de resolución, no, amigo. ¿Qué quieres, viejo? El ojo humano no capta los 460 de resolución. Los 420 Eso es demasiado de para ti. Es demasiado para te da epilepsia con normal. 480. Sí, con 360 está bien. ¿Para qué quieres más, viejo? No sé, es que donde la vi tristemente era como nada más sombras moviéndose. Creo que también eso fue lo que me molestó un poco. La mala calidad del lugar donde la encontré. Sí, creo que también yo la vi en una mala calidad, pero pues creo que ya me acostumbré, ya hasta la siento parte de la experiencia, entonces... Es como mi vida. Sí, el ya 99% no de mi experiencia como cinéfilo consiste en ver películas en mala calidad, ¿no? En DVDs que se trababan. De hecho, hace poco estaba revisando el video que hicimos sobre Lost Highway y también comentaba algo así, que mi versión en DVD se veía como una chingada y entonces estaba todo pixeleado, pero digo, bueno, pues ya compré el DVD, la voy a ver aquí, para sí, que la voy a ver en otro lado. Pero ¿estás de acuerdo que, bueno, la era digital ya nos ha permitido tener esas películas que vimos quizá con unas resoluciones muy pobres, ahora ya en una calidad decente o aceptable? No te estoy diciendo como Blu-ray o Full HD 4K, o sea... Sí sabes, solo no quiero ver pixeles. Estoy enterado de si han remasterizado esta película de la forma adecuada, porque no sé qué tan famosa sea, porque algo que comentaban en Wikipedia es que no fue muy bien recibida en el festival donde la estrenaron y se quedó como, fue el debut del director haciendo una película como tal en largometraje, y como que estaba muy verde y fue un poco manipulado para meter al protagonista de esta película, que es Pedro Páramo, que es un actor estadounidense, y pues como que para él fue un desperdicio de guión, que él decía o estaba muy consciente de que se había hecho muy sólido ese traslado del libro al guión de la película, y dice que no lo pudo trabajar de la forma adecuada porque todavía era muy novel en cuanto a sus capacidades como director, ¿no? Como que delegó muchas responsabilidades y no tenía mucha firmeza ni tampoco mucha idea de qué es lo que quería hacer. Entonces, como su visión no estaba bien firme como la cabeza del proyecto, pues fue manipulado por las personas que estaban trabajando con él. Y también es una historia bastante complicada, ¿no? Porque complicada de adaptar al cine por la forma narrativa que tiene. Efectivamente, muchos momentos de introspección, mucha reflexión acerca de lo que los personajes están experimentando. Objetivamente, realmente pasan pocas cosas, ¿no? Lo que vas descubriendo poco a poco también es como en la novela, es una experiencia de inmersión en la que te vas dando cuenta que pues precisamente Comala es un pueblo fantasma, ¿no? Y que todas las personas que el protagonista se va encontrando son espectros que están atados ahí porque es como una clase de purgatorio ese pueblo o fantasma. Un infierno, no sé, por el calor que hace. Yo digo, eso parece más el infierno, ¿no? Podría asemejar eso en
en momentos también. Y creo que mucho del peso de la novela es precisamente el que te puedes poner en el lugar de esos personajes y decir, hasta cierto punto, pues a mí también mis anhelos, mis deseos, mis temores me atan a esta realidad. Y bueno, quizá podemos abordar un poco más de ello más adelante, ¿no? Creo que también nos da para reflexionar acerca de qué es el tiempo y cómo experimentamos el tiempo, ¿no? Una cosa es el tiempo como una variable física y otro como una variable que percibimos, ¿no? En el plano psicológico puedes estar incluso atado durante, en este preciso instante, a algo que aconteció hace 15 o 20 años, ¿no? O cosas que quizá ni siquiera son reales, ¿no? Tu mente puede estar en otro lugar muy diferente a donde está tu cuerpo en este preciso instante. Y es por eso que de nuevo este episodio es traído a ustedes gracias a Lojong, la app de la meditación. Lojong, te quiero mucho. Sí, estén aquí y ahora escuchando sin Neandertal, no estén divagando ni pensando en no lo que piensen en que... otras cosas. Sí, no piensen en otros podcasts mejor producidos. De sí mismos. Sí. Exacto. No piensen en la hora por tener feliz. misericordia por ustedes y después por los demás. Altas flexiones de Lojong. Pero sí, amigos. Bueno, no sé si quieras empezarnos a contar un poquito de qué va esta historia, Andrés, ya que, bueno, spoilers es como de, si no leíste esto en la secundaria no tuviste infancia, así que... Sí, hay que hablar un poquito de eso. Bueno, la película nos narra las desventuras generadas como consecuencia de la promiscuidad, bestialidad y el ejercicio abusivo del poder de un terrateniente llamado Pedro Páramo. Aunado a esto, se combina la realidad revolucionaria mexicana de la película con un mundo de fantasmas que vagan en una tierra que para ellos es una clase de purgatorio o, como tú bien mencionas, un infierno. Obligados a hablar desde sus tumbas, porque en el libro así sucede, y repetir las actividades cotidianas a las que alguna vez se consagraron en vida. Antes de hablar como tal, más directamente de la película, me gustaría que platicáramos un poco cuál fue la experiencia de acercarnos con Pedro Páramo, porque yo creo que eso es algo importante en la novela, en nuestro sistema educativo como tal. A muchos chavos que ahorita están en la secundaria y en la prepa les pueden pedir que hagan un ensayo. Sí, yo ya soy un don. La chaviza. Señor, ¿no? La chaviza, pues ahorita está en chinga con eso, ¿no? Entonces... ¿a ti sí te dejaron leerlo en la secundaria? A mí me dejaron leerlo en la secundaria. Y es como una pieza fundamental de la literatura mexicana, ¿no? Porque es muy corta. A veces los profesores de literatura, pues como ya leyeron ese libro, no sé, 150 veces, se les hace muy sencillo, ¿no? Y se lo saben de derecho al revés. Ese libro es como un rompecabezas. La primera vez que lo intentas armar va a ser muy difícil. Si estás en secundaria, muy probablemente no le entiendas. Entonces vas a tener que apoyarte con videos, con cualquier cosa que puedas encontrar. Entre ellos, lo más común es apoyarse con la película. Si estás en la prepa, no seas pinche huevón, lee el libro. No Oye, no insultes a nuestros queridos podescuchas. Llegar a la prepa y no haber leído esa madre y no haber leído el manifiesto comunista es ignorancia. Entonces, vete al diablo. Te voy a decir algo. Yo lo leí el año pasado, nunca lo había leído y lo leí el año pasado. Yo no tuve la desgracia de tener en la secundaria profesores que me dejaran leerlo. A mí me dejaron leer Corazón, Diario de un Niño, El Diario de Ana Frank, Los Hornos de Hitler. Ese tipo de textos, pero Pedro Páramo jamás nadie me lo recomendó y sí sabía que era como la gran novela mexicana. De la literatura, ¿no? Sí, no, de la literatura mexicana, sí. Pero te digo, la leí el año pasado y la pude disfrutar en primer lugar bastante bien porque en plenitud de tus facultades mentales. Sí, ya en mi madurez como lector. Además de eso, porque la edición que conseguí pues tenía un estudio introductorio, estaba como muy bien contada, cuestiones biográficas de Rulfo que te iban explicando un poquito de dónde fue tomando estas ideas. Recuerdo que en alguna parte de este prólogo, bueno, de este estudio introductorio, decían que Rulfo empieza a escribir porque él era un niño muy solitario y muy raro, ¿no? Que ni los adultos ni los niños querían estar con él porque... Sí, ya me imagino el cuadro. Es como el protagonista de La Conjura de los... de Kennedy Toole, de Ignatius Reilly. La Conjura de los necios. Y también Bukowski cuenta que era así más o menos en la infancia, ¿no? En la senda del perdedor. Pues, como que son precisamente infantes a los que nadie quiere acercarse, ni sus propios compañeros de la escuela. Y pues, en este caso, Rulfo dice que él quería como platicar con la gente, pero que nadie platicaba con él. Entonces empezó a crear diálogos internos y de empezó amigos también muertos, ¿no?
a prestar mucha atención a cómo la gente hablaba, ¿no? Eso es algo que se disfruta mucho de la novela y de sus cuentos, ¿no? Que los diálogos están muy bien hechos. Sí, ¿no? Que sí hay una expresividad bastante realista, ¿no? Es como lo que habíamos dicho alguna vez, no recuerdo si fue en este podcast, ¿no? Pero ya habíamos comentado que Lovecraft, cuando pone a platicar a sus personajes, pues todos parecen son doctores, secos, ¿no? Son autistas todos. Sí, todos son como él. Exactamente, ¿no? Mientras que Rulfo sí tenía ese talento, esa capacidad de darle voces propias a sus personajes y hacer que tú sintieras que eran reales, ¿no? Y ese es un gran talento de un escritor, el saber escuchar. Hace poquito también empecé a leer, por ejemplo, unos cuentitos de un poeta llamado William Carlos Williams, no sé si lo conoces. No, William Carlos Williams, ¿no? Es poeta, sí. Es un poeta norteamericano, pero también escribió unos cuentitos y lo que me sorprendió mucho de estos cuentos es que son muy breves y en general describen situaciones bastante sencillas de la vida cotidiana, ¿no? Pero son muy potentes sí. Porque son muy realistas y también los personajes son muy humanos, a pesar de que, te digo, no los llegas a conocer a profundidad, no conoces bien sus pasados, llegas a empatizar mucho con ellos y creo que Williams puede hacer esto porque tenía la capacidad de empatizar y de conectarse con las personas, de entenderlas y poder crear personajes que tuvieran esas características o esos elementos que él percibía en la personajes gente real. A través de los diálogos. Sí, efectivamente, ¿no? Y creo que Rulfo también posee algo parecido. Esa capacidad. Sí. De hecho, algo que podemos ver que es muy rico en su narración es que es un maestro de los tres tiempos. Es algo difícil de ver eso en las obras literarias, que un autor pasa a distintos tiempos, que es la primera persona, la tercera persona, que es la más usual, sí. Y la segunda persona, que es como si lo que estuvieras leyendo te lo estuvieran dirigiendo directamente al lector. Entonces es algo difícil ver que jueguen con tanta familiaridad y con tanta facilidad en estos tiempos y que te envuelvan precisamente con los diálogos, y es algo que logra a cabalidad el buen Juan Rulfo. Y también algunas cosillas interesantes respecto a Rulfo es que pues precisamente solo escribe 2 libros. También esta novela del Gallo de Oro, tiene por ahí, hay una compilación de las cartas que le escribió a su esposa, cartas a Clara, o sea, pero en general su obra es muy, muy corta, ¿no? Él, después de publicarla, pues se vuelve una celebridad, se pega mucho a las instituciones gubernamentales y hasta cierto punto su obra se intenta convertir como en la imagen cultural que México quiere difundir, ¿no? De cómo es el indígena o cómo son las personas, cómo es el mexicano de la post-revolución, ¿no? Pero sí. Es muy extraño porque a la vez es, ¿cómo decirlo?, bastante humano, bastante universal las situaciones que él describe. Y al mismo tiempo muy mexicano. Ajá, tiene ese doble juego, ¿no? O esa doble capacidad de conectar con lo humano y a la vez mostrarte la esencia de un México que, bueno, también hasta cierto punto pues ya no vivimos en esa época. Y quizás hasta algunas críticas que he oído, pues al final es que también sigue siendo una construcción literaria, ¿no? El mexicano era más que lo que planteaba Rulfo en su obra, o más de lo que planteaba Octavio Paz en El laberinto de la soledad, ¿no? Son aproximaciones, pero al final de cuentas aproximaciones reduccionistas. Puede captar ciertos elementos que sí están ahí, pero la totalidad del mexicano de aquella época pues sigue siendo algo que no puedes entender o no puedes acercarte meramente con la experiencia del libro, o sea una buena novela, sea un ensayo, etcétera, ¿no? Es algo que tuviste que haber vivido, ¿no? Una experiencia más fenomenológica, como ese libro de la fenomenología del relajo del que te había pasado la portada de sí, Portilla. Excelente título. Pues es como parte fundamental para comprender nuestra historia y la literatura en México, y como mencionas, pues no puede ser un tratado integral de lo que es la nacionalidad mexicana, porque ningún libro literario pretende eso ni puede hacerlo. Sí hay, ¿no? Algunos que lo pretenden, o sea, El laberinto de la soledad me parece que sí pretende pues como darte. Es horrendo, ¿no? Que intenten hacer eso sí. en un país tan distinto y tan con tantos matices como México. Pretender hacer eso desde la cúpula de la burguesía se me hace muy burdo. Sí. Pero
Bueno, Pues sí es interesante Ajá. en cuanto a que nos narra un poco de las vivencias que tuvo en cuanto en cuanto a su niñez este autor, ¿no? Nos Ujú. menciona cómo eran las guerras. Esto está basado más que nada en las guerras cristeras, que dice que fue un conflicto promovido por la iglesia y por las mujeres que muchas veces le reclamaban a los hombres que tenían que ser lo suficientemente hombres para defender la fe católica. Sí. Entonces, Bueno, él ahí cuando vio ese conflicto, pues ya Ajá, se perdón. basó un poco en estos combates para narrar cómo serían estas guerrillas, ¿no? Que surgieron en nuestro territorio en la época Ujú. revolucionaria, que son las que refiere la película propiamente. Pero bueno, también hay menciones al movimiento revolucionario, ¿no? Cuando dice de vámonos a Sí, la bola, es precisamente se refiere a tomar partido por alguno de los ejércitos que en ese momento se estaban formando, ¿no? Y por un lado tenías ahí las facciones de Pancho Villa, tenías las facciones de los que venían Zapata. del norte. Sí, o sea, se iban formando los grupitos y era como de, pues vamos a causar alboroto, nos vamos con Madero, nos vamos con Venustiano Carranza, que ese entramado de la lucha revolucionaria, pues tiene un montón de aristas, ¿no? Y se forman diferentes facciones y es un elemento histórico que está insertado en esta novela, ¿no? Que ahí está presente. Y lo de la guerra cristera, pues es también bastante interesante el cómo surge ese fenómeno, el, el que, bueno, si uno analiza la historia de otros países, este tipo de conflictos se dio siglos antes. O sea, en México es como uno de los últimos países a nivel mundial donde se da un conflicto así entre Estado y religión, entre la religión mayoritaria, ¿no? Pero pues es como México siempre va como a la saga en el tema de la historia, ¿no? Estamos un poco viviendo Ujú. atrasados en cuanto a ese otro tema que me Bueno, gustaría abordar. solo, perdón, bueno, no pensar que quizá estemos atrasados, sino que pues en realidad pertenecemos a una nación muy joven, entonces una nación que tiene muy poco tiempo de haberse conformado, ¿no? Y que aún está como en esa búsqueda o aún está formando precisamente esa identidad, creo que es cuanto. También nos toca un poco de eso, ¿no? Ujú. De la juventud de nuestra nación. Otro punto que quería abordar antes de movernos ya propiamente a la película es cómo fue nuestro contacto primero con esta obra, ¿no? Porque yo recuerdo que me la dejaron leer como en tercero de secundaria y la Sí. leí una vez, no la entendí, la leí otra vez y más o menos la entendí y la tuve que leer 3 veces para Captar un comprender poco. más o menos cómo estaba conformado este Sí. panorama de Pedro Páramo. Después la volví a leer más por gusto que por otra cosa y pues ahora he estado leyendo, bueno, he estado escuchando el audiolibro y eso me ayuda un poco a Mm, aclarar las diferencias que hay entre el libro y la película, porque sí son algunas algo sutiles, otras sí. más grandes que sutiles, pero existen ahí las Ujú. diferencias a pesar de que está muy apegado la adaptación del guión al libro como tal. Sí, y yo leí esta novela, te digo, el año pasado, pero también fue un poco por presión de que tú habías puesto la película en la lista de películas que deberíamos hablar en nuestra siguiente temporada y fue como de, ay, no voy a ver primero la película antes que leer el libro. Ahí tenía el libro desde hace mucho tiempo y dije, bueno, ya es momento de leerlo, ¿no? Te digo, esta edición de la editorial Cátedra tiene sus estudios introductorios, tiene notas a pie de página que te pueden ir aclarando ciertas cuestiones que te pueden resultar complicadas y creo que es una muy buena edición para adentrarse o para acercarse por primera vez a esta obra. También está por ahí la de Círculo de Lectores, que te incluye El Llano en Llamas y también tiene ahí bueno, esa me parece que no tiene tantas anotaciones, pero te digo, la de Cátedra sí tiene. Con los estudios introductorios ya la armas y ya puedes saber un poquito, ¿no? También, pues ya con recursos digitales, quizá también conviene que puedas ver un resumen o puedas leer, aunque sea la sinopsis, algo que te aclare con qué personajes te vas a ir encontrando, porque creo que eso es lo que puede llegar a confundirte, que de repente estás en un capítulo con un personaje y de repente saltas a otro personaje y otro, y constantemente se van introduciendo personajes nuevos de los que no habías escuchado antes y se va construyendo la gran historia general, ¿no? De Comala y cómo Pedro Páramo, pues al final termina destruyéndola, ¿no? Pero dentro de esa gran historia general te encuentras muchos personajes pequeños que van precisamente dándole forma a esta gran historia. Esa es la complicación. Y sí, te digo, la leí el año pasado y aún así, con todas estas ayudas, me pareció una obra muy compleja y que sí requiere una lectura pausada, porque no.
tienes que ir despacio a ver, analizando de qué me estás tratando de decir. Me imagino leer esto en inglés imagínate leer Pedro Páramo traducido. Un embrollo como, peor. Como los juegos de palabras, las expresiones, ¿cómo las puedes traducir? Los mexicanismos. Sí, o sea, eso es intraducible, estamos de acuerdo en ello, ¿no? O sea, esas expresiones sí, sería una muy tarea locales. muy difícil. Y no solo locales del país, ¿no? También, sino ya son locales en el tiempo, ¿no? Porque ya no se usan. Ya no se usan actualmente en México, ¿no? Sí, es como de wow. Es increíble, ¿no? Que algo que esté quizá tan aferrado a una época, al menos en el modo en que se hablaba, y también los eventos históricos en los que se inserta esta historia, siga siendo tan vigente, ¿no? Y siga siendo tan relevante para la cuestión de la identidad, o para decir, miren, esta es como una de las grandes obras de la literatura mexicana, ¿no? Yo ahí también quisiera hacer como una pequeña crítica o una pequeña observación, que muchas personas piensan que el realismo mágico nace con García Márquez, ¿no? Y 100 años de soledad. Otros, ya después consideran que, no recuerdo exactamente las fechas en las que se publican esto, pero me parece, o por lo que he leído, algunas personas refieren que la primera obra que podemos llamar propiamente de realismo mágico fue escrita por Elena Garro. Es la de, por ahí la tengo, ¿cómo se llama? ¿La Casa de los Espíritus? No, son los recuerdos del porvenir, si no mal recuerdo, ¿no? Pero okay. Sí, fue Elena Garro la que se podría considerar como la primera escritora del realismo mágico, pero pues cuando se mencionan a los escritores que pertenecieron a esta corriente o que se les puede identificar dentro de ella, se suele mencionar más bien a García Márquez, a Rulfo, a Bioy Casares, etcétera, ¿no? Pero ella queda de lado, siendo como, te digo, considerada por algunos como la verdadera madre de todo esto. En fin, historias. Así es, con esto de la literatura. Sí, ahora sí, empecemos con la historia, Andrés. O la historia de la película. Con el buen libro. Bueno, yo lo que hice para entender un poco, la clave para entender el libro es saber qué personaje te está hablando, ¿no? Muchas veces van a cambiar personajes, unas veces va a ser Pedro Páramo el que nos hable, otras veces va a ser Juan Preciado y otras veces va a ser el narrador. Hay que estar muy conscientes de quién nos está hablando en estos momentos. A veces van a ser otros personajes, pero en tiempos distintos en cuanto a la obra. Y para comprender un poco la película, yo creo que sería bueno hablar de los personajes, qué es lo que hacen y cuáles son sus interacciones importantes con otros personajes. ¿Qué te parece si procedemos un poco así? Si quieres, hablo un poquito del inicio. Pues creo que ya todo mexicano tiene como grabado en el ADN el comienzo de esta novela, ¿no? Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía un tal Pedro Páramo, ¿no? Entonces es Juan Preciado que llega al pueblo de Comala por instrucciones de su madre para buscar a quien es su padre. Él no tiene la menor idea en realidad, nunca lo ha visto antes. Ni de cómo es Comala, solo tiene las referencias de su madre, ¿no? Que es decía algo así como que es un lugar que huele a leche y a miel, ¿no? Lo describe como, para ella, como el lugar donde más feliz fue en su vida. Se la pasó muy bien. Muy extraño, porque solamente sufrió ahí ese personaje y lo que quería era irse porque Pedro Páramo la trató de la chingada, ¿no? Y era la esposa oficial. La primera con la que se casó como tal. Pero son los recuerdos de la juventud, amigo. Siempre es así, de la juventud. Siempre todo era mejor, bello, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? A pesar de que estuvieras en Comala viviendo con Pedro Páramo, si eras joven, te la pasaste bien. Así es. Obviamente el personaje principal de esta trama es Pedro Páramo, que es el terrateniente más grande de Comala. Recordemos que durante la novela vamos a hablar de otros terratenientes a los cuales Pedro Páramo le quita todas las tierras para hacerse el gran poseedor de la media luna, ¿no? Así se le llama también a las tierras de Comala. Tiene a cargo decenas de hombres y mujeres que trabajan para él. Su segundo es un trabajador de confianza llamado Fulgor Sedano, en este caso interpretado por Ignacio López Tarso. Exactamente. Y entre sus muchos hijos tiene un hijo sin madre, el cual sí reconoció, el único que reconoce durante toda la novela y también la película, que se llama Miguel Páramo. Que es como un bastardo nivel Dios, ¿no? Así sale a la calle y mata al primero que se encuentra solo porque está aburrido, ¿no? Para mí es como el prototipo de los Whitexicans. Yo así los veo, como que este era el pre-Whitexican.
Sí, El sí, es prototipo verdad. al cual todo whitexican quiere llegar, que es como matar a alguien y no sufrir las consecuencias de eso. Ujú. Pues, y mata al hermano del Del cura, ¿no? Que cura, el cura también sí, en del la padrecito novela Rentería. es todo un personaje, ¿no? Aquí no brilla tanto, pero en la novela sí tiene unos diálogos bien intensos y te das cuenta que pues es como de, ¿por qué este desgraciado es cura, no? Es demasiado. No es que Sí, sea toda la malo, gente ahí estaba jodida en pero Comala. él no perdona, o sea, él no es un cura bondadoso. Casi. Bueno, también le violaron a su sobrina, viejo. Sí, Es sí, difícil vive en un perdonar. mundo muy duro, ¿no? Pero no encaja dentro del esquema del cura que nos vende en el cine mexicano, que es como el cura bonachón y sabio y que es como, ya sabes, como que respeta mucho la fe, pero a la vez tiene como este jueguito de soy buena persona. No, este tipo no es buena persona. Lo han jodido demasiado en Comala, o sea, es Sí, como como que el le cuesta reverendo. convivir con la pobreza también a ese cura. Sí, pues la pobreza y también ver precisamente que Pedro Páramo se va haciendo con todo y que al parecer no recibe castigo o siempre sale impune, ¿no? Que no hay un castigo Que divino. Pedro Páramo es el que le paga casi Ah, su sí. vida, ¿no? Que es el que le está pasando constantemente dinero. Él sabe que depende de los ricos, no de los Ujú. pobres. Por eso es que les da la salvación a ellos. Sí, esa escena es muy fuerte, pero ok, entonces, Bueno, ujú. seguimos con Pedro Páramo, Sí, sí. el cual solo amó una mujer en su vida, que es un personaje llamado Susana San Juan. Te enamoras Eh, de la loca del pueblo. Bien la hecho más ahí, pero loquilla. sí. Es Una mujer que coriniana. dejó de ver, es coriniano todo esto, ¿no? Que dejó de Sí, ver la dejó de ver como 20 años y de hecho menciona sí. que se la pasó juntando todas esas tierras y le dice como a Fulgor algo de que le recuerda en algún momento que desea algo más que toda esa tierra, ¿no? Ujú. Que al parecer es el único motivo por el cual está amasando tanta riqueza Sí. para poder reclamar a Susana San Juan como solo para él, ¿no? Pues es como muy raro, ¿no? Porque bueno, no es raro, me recuerda a un principio que menciona Neil Gaiman en en su masterclass, dice algo así como que cuando él escribe personajes, dice que hay que ser conscientes de lo que el personaje quiere y lo que el personaje necesita. Lo que el personaje necesita lo va a obtener, pero nunca va a obtener lo que quiere. Ese es como el conflicto con Pedro Páramo. Va a obtener todo lo que Sí, necesita para sentirse seguro y para sentirse pleno, pero nunca va a obtener lo que quiere, que que es es a el amor Susana de San Juan. Susana. Puede estar con ella, pero Susana siempre va a estar con el recuerdo de su primer amor y también enturbiada su mente por el amorío que tuvo con su padre. En efecto, Eso, eso está mal, amigo. No eso venía en hagan la esas novela, no lo relaciones. recordaba. Lo Sí, de. sí viene. ¿Sí? Es Sí, muy sí, sí. fuerte. Es como de. Ay, Sí. demasiado No incómodo. lo dice directamente porque Juan Rulfo no es de esos autores que dicen, ay, la metió aquí y la Viola a violó y su le quitó la hija. ropa, así. Como que no es así estilo Charles Bukowski. Desnúdate. Todo, todo es como más velado, como que la metió. O sea, Sí. precisamente pasa lo que sucede en la película, ¿no? Que le dice que le ayude a buscar un tesoro, cosas así, y que de pronto ya no encuentra nada y el padre dice, yo también voy a bajar. Y entonces ahí empieza como ese toqueteo y se deja ver de manera pues no tan directa que sí la violaba, ¿no? Qué horror. Bueno, Entonces, pero también hay como cierto desdoblamiento por parte de ella, ¿no? Por un lado lo ve como su padre, pero también cuando se dirige a él con su nombre, es como de lo reconoce como un igual, como su pareja, y en algunos momentos cuando nota que eso está mal, es como padre. Es raro, ¿no? sí, la dejó bien jodida con eso, Sí, honestamente. sí, la Pero bueno, moraleja ahí me es voy no a abusen de referir, sus hijos, quedan muy no lo hagan, jodidos. gente. Sí, no. Me voy a referir un poquillo al final de este personaje que nos habla también del principio del final en esta novela, que es cuando se muere Susana. Pedro ordena que las campanas de la iglesia toquen por su muerte. El pueblo de Comala, desconcertado, piensa que se va a celebrar alguna fiesta y preparan todo para armar un festejo. Pedro observa la alegría y el festejar de Comala y se ofende al ver que malinterpretaron la muerte de la difunta. En esos momentos decide que hará lo posible para arruinar económicamente a Comala y así lograr la miseria del pueblo. Por Sí, ese ¿no? motivo, varias familias que vivían en Comala deciden retirarse de esa localidad, dejando tras sus pasos a un pueblo fantasma.
Pero ahí Pedro Páramo concluye que lo que mató a Susana fue el pueblo mismo, ¿no? No fue alguien específico, ¿no? Fue el pueblo, y como fue el pueblo es el que tiene que pagar. ¿Cómo lo hace? Pues destruyéndolo, ¿no? Por un lado, que es ahorcándolo económicamente y volviéndolo un pueblo fantasma, que al final, curiosamente, pues también termina matando a Pedro Páramo, ¿no? Y creando este bucle espacio-temporal. Sí, la actitud de Pedro Páramo es la del macho mexicano que se describe un poco en el laberinto de la soledad, y por tal motivo piensa como un Cid, él piensa en absolutos, ¿no? Uh-huh. De hecho, en algún punto en la película vemos que le pregunta a Fulgor Sedano que quién mató a su papá, ¿no? Y dicen, pues nadie sabe, ¿no? Hizo tantas cosas malas que él solito se buscó la muerte. Él dice, bueno, entonces si no sabemos, podemos asumir que todo Comala lo asesinó, ¿no? Y esta era la idea que él tenía, porque al parecer en el libro lo matan en una fiesta y nadie sabe quién disparó, ¿no? Entonces para él eso le parece una confabulación en contra de su familia. Sí, digo, ahí también algo que acierta mucho la novela, y creo que también en parte esta película, es darle personalidad a Comala. Se vuelve un personaje más de esta historia. Y es un pueblo bastante inquietante, ¿no? También desde los diferentes tiempos donde lo observamos. Primero cuando Juan Preciado recorre sus calles y se da cuenta, pues, que todo está lleno de ecos, ¿no? Constantemente de las voces de las personas que vivieron ahí, ¿no? Pero de murmullos en las paredes. Cuando conoces esas historias, cuando vas atrás en el tiempo y ves cómo todo se desarrolla, te das cuenta que ese pueblo también tiene ahí una personalidad, o tiene un carácter, ¿no? Bastante inquietante, porque en parte es una relación, o podemos decir que es un personaje que choca mucho con la figura de Pedro Páramo, porque Pedro Páramo empieza a devorarlo, se lo come. Es un poco como esa pintura de Cronos devorando a sus hijos. Así es Pedro Páramo comiéndose a Comala, matando a la gente precisamente que era dueña de las tierras, violando a las mujeres, etc. Me gusta esa imagen. Soy un poeta. Bueno, otro de los personajes centrales que nos vamos a encontrar en el libro y en la película es a Fulgor Sedano, que es el colega, trabajador y segundo administrador de las tierras de Pedro Páramo. Él muere al encontrarse con unos campesinos que se encontraban liados en la bola. Fulgor era el encargado de realizar misiones para asesinar a los opositores de Pedro Páramo, o en su defecto persuadirlos a dejarles sus tierras a Pedro. Sí, era Fulgor, el hombre práctico, ¿no? El que Pedro Páramo tenía el deseo y Fulgor encontraba la manera. Hacía muy buena mancuerna. Eso que sí, definitivamente. Sí, en algún momento él intenta advertirle a Pedro sobre su hijo Miguel, quien se dedica a hacer destrozos injustificados. Le comenta también que asesinó al hermano del padre Rentería, a lo cual Pedro contesta que todo lo que haga su hijo se lo adjudiquen a él, dado que para Pedro Miguel es solo un niño, diciendo que se necesitan los riñones así de grandes para matar a alguien. Me gusta mucho ese diálogo, no sé por qué siempre lo recuerdo, ¿no? Porque no pudieron decir riñones. Testículos, quizá por la censura. En el libro dice riñones, ¿sí? Pero creo que igual en inglés lo hubieran podido traducir como guts. Pensaba que eso podría ser una traducción, pero pues obvio como que riñones. Entrañas, ¿no? O algo así. Entrañas. Bueno. Y pues bueno, lo relevante de este personaje es que es interpretado por Ignacio López Tarso, que curiosamente sigue vivo, pero tal vez cuando salga ese podcast ya se murió, entonces le mandamos es más probable que nosotros estemos muertos. A que él muera, ¿no? Sí. Mandamos un respeto a Ignacio López Tarso. Hace poquillo leí, bueno, no hace poco, de hecho fue hace ya un par de años, pero en una de estas revistas de TV Notas le hacían una entrevista a López Tarso y él adjudicaba su longevidad a que fumaba lechuga. Así que se hacía puros con lechuga. Así que como dice el pelón, ¿no? En su podcast que tiene de la comida orgánica, que creemos que todo lo que tenga lechuga es beneficioso para la salud, inclusive sí, fumarla. Hasta fumar la lechuga, amigo. Pues si lo dice López Tarso, yo sí le doy cierto nivel de posibilidad, ¿no? O sea, si lo dijera alguien joven, alguien de mi generación, no le creería tanto, pero pues si ese tipo dice algo sobre la longevidad, le empiezo a creer. A él, a Bunge, a cualquiera que sea así como super 100 años, es como de super Matusalén, amigos, sí le creo. Será mejor creerle, viejo. Yo no sé tú, pero voy a empezar a fumar lechuga. No, viejo, no lo hagas. Terrible adicción. A fumar lechuga.
Bueno, otro de los personajes principales es Dolores o Dolorita Preciado, que es precisamente la mamá de Juan Preciado. Es la esposa oficial de Pedro Páramo. Durante la película podemos ver su casorio con el terrateniente. Sin embargo, este casamiento es una estrategia para que Pedro Páramo pueda hacerse dueño de las tierras de Doloritas. Oye, ¿no te recordó un poco esta mujer a la mamá de Sir Gawain el Caballero Verde? ¿Te acuerdas de esa peli? Su mamá lo manda Sí. a una... Tú comentabas, ¿no? Que su mamá, al ser una hechicera, lo mandaba a que tuviera esta aventura, que era hasta cierto punto como un ritual iniciático. Sí, artificial, es la iniciación. pero aquí de es este caballero. como que su mamá lo inicia en la muerte, ¿no? Lo manda ahí para que se muera también. Sí, tal vez yo creo que la interpretación que podemos sacar de aquí es que lo amaba tanto que una vez en la muerte como que dijo, y me voy a llevar a mi hijo porque también es mío, ¿no? Y como estuve yo en Comala, pues ahí vamos a estar los dos juntos, ¿no? Es una forma de seguir juntos en la muerte, ¿no? Porque Sí, como pero, que, pero fíjate es que de Juan Preciado, ¿no? Pues no tanto, porque es como el instinto, entre comillas, para ponerse psicoanalítico, el instinto devorador de Sí. la madre, ¿no? Pero Entonces, pues no debería ser un poco como más bien empujarlo hacia la vida, no hacia muerte. Es como de... No, porque, no, ¿qué es lo que sucede cuando el señor Burns se va a morir? No, no le dice, y quiero que vivas más, señor Smithers, no, te vas a morir conmigo, o sea, te van a enterrar conmigo. Ese es el asunto, que ese binomio es tan fuerte, ese binomio madre-hijo, que ni la muerte lo puede romper. O sea, van a estar juntos en la vida y en la muerte. Tan es así que ni en la novela ni en la película vemos algún interés amoroso por parte de Juan Preciado. Nunca se habla de una pareja o de que tiene una mujer, o de que está pensando de su vida. En alguien. No tiene también, vida amorosa. Ajá, pienso un poquito que al ser él una parte de Pedro Páramo, o sea, no puede haber nada de Pedro Páramo que sobreviva o que salga de Comala o que pueda existir en la vida, ¿no? Todo tiene que llegar a la muerte y tiene que involucrarse o introducirse en este círculo de lo que es Comala, en este loop en el que se encuentra, de repetirse una y otra vez, ¿no? Juan Preciado sale de eso porque él no se cría en Comala, tiene una vida, solo teorizamos, ¿no? Tiene una vida fuera de ahí, pero al ser parte de ello no puede tener esa vida o no es ni siquiera relevante, no tiene que volver al pueblo para darle un cierre o darle un fin al legado de Pedro Páramo, ¿no? Sí. Que es introducirse de nuevo en ese ciclo. Sí, igual funciona un poco como Silent Hill, ¿no? Con donde parece que nunca lo jugué. Parece que los muertos tienen su ciudad y ahora veo que eso muy probablemente está muy inspirado por Pedro Páramo y esos muertos atraen a sus vivos a ese lugar como para que también se queden atorados ahí. Y ahora que lo mencionas, pues como parece ser que este loop de Comala está iniciado por Pedro Páramo, como que todo lo que sigue de él o todo lo que proviene de su semen o de sus entrañas también es parte de su semen está maldito, muerte, ¿no? Exactamente, porque todo un mal de ojo en el ojo del unicornio. Todo acaba dentro de este loop, ¿no? Sí. Eso es muy curioso. Lo que hace falta aquí es como que llegue un Donnie Darko, un Páramo que no sea que cree un universo tangencial, tenga así alucinaciones con Rulfo vestido de conejo, amigo. Eso sería bien interesante porque al parecer lo que cree este personaje de Pedro Páramo es como un infierno personal que es un loop en el tiempo y solamente un elegido como Donnie Darko, pero mexicano, puede romper ese loop para que salgan las personas de Comala y sean libres. Eso sería bien también, interesante. Ahorita que dijiste eso del elegido, dije, también podría ser como Matrix, pero esta Matrix es creada por el odio de Pedro Páramo hacia Comala. ¿Qué hablas, hijo? Y alguien tiene que llegar para liberar a las almas de Comala, es como para que puedan ir al cielo, para que puedan seguir su camino, pero se necesita un elegido en esto. y tiene que pelear, amigo, contra Pedro, ¿no? ¿Quién sería el agente contra Smith los fantasmas de Comala? ¿Cómo se llamaba la mano derecha de Pedro Páramo? Fulgor Tiene que pelear con Fulgor, así Fulgor en la lluvia, amigo. Karate. Sí, sale Ignacio López Tarso otra vez, ¿no? Ya de viejo, interpretando otra vez el mismo personaje. Él es el arquitecto ahora, amigo. Así, eso debió ser Matrix Resurrections. Sí.
El Matrix mexicano, viejo. Ah, sí, como, sí, sí funciona. Si hay algún guionista, Dirigido por Steven Spielberg. Spielberg. No, tendría que ser, ¿cómo se llama el tío, el director el que acusan de Whitezican? El de... El que hizo la película de Nuevo Orden, ¿no? Sí, ajá, la de Morenos toman el poder. ¿Cómo se llama ese tío? Ajá. No, Pesadilla del Whitezican, es como... Pesadilla en la calle del Whitezican. Muy cierto, viejo. Matt Escalante, ¿no? Matt Escalante, no. Algo así. No me acuerdo ese cómo tío, se llama, bueno, ese tío dude. debería dirigirla. En fin, pero bueno, volvamos a la historia. Dejemos la divagación para luego. En cuanto a Dolores, se puede ver que pasa momentos desafortunados en su matrimonio y elige irse de Comala con el fin de alejarse de su esposo. Decisión que apoya a Pedro Páramo, quien muestra nulo interés en conservar su matrimonio. Solo se casó con ella para eliminar la deuda y las propiedades y quedarse con sus propiedades, ¿no? Es como muy astuto ahí también Pedro Páramo. Y también esta mujer, ¿por qué lo acepta? Es como, en porque primer lugar. Como que todos son inocentes ahí hasta que Pedro Páramo los pervierte, ¿no? Sí, no, como que los empieza a usar y se vuelven desconfiados y malignos, pero sí, como que todo funcionaba muy bien hasta que Pedro Páramo fue como la serpiente en el jardín y empezó a hacer de las suyas. Es que eran otros tiempos, las mujeres no pensaban como piensan ahora, dijo. Sí, llegaba un blanco atractivo y te decía, vamos a casarnos en 2 días. Y decían, Simón. Que sean 8. Ese fue el único pero que puso. Es como, ay, tengo cosas que hacer, no puede ser la siguiente semana. Y se puso difícil, ¿no? En esos tiempos era una mujer difícil, tío. Sí, es como de wow, qué exigente. Muy bien, pues ella es la madre de Juan Preciado, es el personaje que inicia el libro y también esta película. Él viaja hacia Comala con el fin de conocer a su padre por una petición realizada por su madre en su lecho de muerte. Cuando Juan llega a Comala, lo recibe en un conjunto de muertos, dado que ese pueblo ya se encuentra abandonado. Juan no tiene idea de los sucesos paranormales que pasan a su alrededor y cuando se percata de que todos en ese pueblo están muertos, tiene un ataque de pánico que lo deja muerto por falta de aire en una plaza del pueblo. Debemos de recordar que los ataques de pánico no matan gente, pero en esta novela sí lo hacen. No, yo pensé genuinamente que él había muerto por hambre, porque siempre quiere como comer y nadie le da comida, ¿no? Y agua también. ¿No? Es como de alguien alimenta a este pobre sujeto. Yo pensé que había muerto de inanición, pero también... Tal vez en la película sí lo plantean así. Pero no sabía que la gente no podía morir de un ataque de pánico. Al parecer no, o eso es lo que dicen los libros. Yo escuché una historia hace tiempo, hasta donde recuerdo es históricamente cierto, ¿no? Pero era un tío que condenan a que lo fusilen, lo ponen ahí en el paredón, disparan todos, pero todos fallan. Nadie logra acertarle y el tipo muere de un paro cardíaco. Eso es un ataque de ansiedad, ¿no? ¿Por qué lo mató ahí? ¿Qué lo mató? Lo mató el estrés, viejo. El estrés, el asesino silencioso. No, tuvo un ictus ahí, un paro cardíaco por su mala alimentación, ¿no? Coincidió. Tal vez era eso, viejo. Comía muchos huevos en aceite. Sí, pero bueno, eso yo había leído ese caso, quizás solo es una anécdota médica, nada representativa de la media, una excepción que confirma la norma de que en general el pánico no te mata, a menos de que en tu ataque de pánico te tires por una ventana de un 6º piso. Supongo que ahí sí te mata el ataque de pánico también, ¿no? Y la gravedad. Ahí sí es ataque de pánico, el asesino silencioso. Sí. Pero bueno, en el libro no es tanto así de que esté pidiendo agua y no hay. Lo que sucede en el libro es que se va encontrando con muertos y él como que va sintiendo miedo por esos contactos que tiene, pero no lo dice hasta que en algún punto como que ve que se desaparecen unas personas que lo alojaron en su casa. Esas personas eran unos hermanos que cometieron incesto. Y pues son los únicos del pueblo, entonces dicen que como eran los únicos que quedaron, pues decidieron juntarse para poblar el pueblo. Cuando él se da cuenta de que estaba hablando con fantasmas, como que todo el miedo que había sentido desde antes se le empieza a juntar y empieza a tratar de cobrar aire, de jalar aire, y ve que ya sus pulmones no le rinden, ¿no? Y caminando llega hasta el centro de una plaza y ahí se queda frío, ¿no? Lo curioso es que cuando despierta Juan Preciado en el libro ya no está en la plaza, está enterrado. Entonces al parecer los muertos fueron
y lo enterraron, ¿no? Es como una Qué iniciación gran servicio, de iniciación en la muerte. muy extraña en este negocio de ser fantasma, ¿no? Creo que lo que realmente inquieta a Juan Preciado es precisamente fantasmas incestuosos. O sea, hay límites. Puedo haberme encontrado fantasmas durante todo mi viaje, pero fantasmas incestuosos, esto ya es demasiado, amigo. Esto no está bien, algo no está bien aquí. Pero sí, pues terrible la muerte del Juan Preciado, pero sí, siento que ya hemos hablado como realmente de todo lo que pasa, ¿no? O sea, llega Juan Preciado, vemos la historia de Pedro Páramo haciéndose con las propiedades de todo, matando a quien se le opone. También en algún momento subvenciona a estos tíos que se fueron a la bola, ¿no? Que estaban en el ejército. Sí, les da este dinero y también hombres, y también les da como un trabajador de confianza para que lidere a ese conjunto de elementos con el fin de que no se acerquen a sus tierras y pues que no le quiten todo el dinero que tiene, ¿no? Es una forma de protección. Y funciona, ¿no? Y ya al final, eso también ocurre en la novela, ya lo había olvidado, lo del apuñalamiento de Pedro Páramo en la iglesia. Sí. Lo mata uno de sus hijos. ¿No es en su despacho? Lo mata Abundio, que es el primer personaje que vemos en la película. Oh, ya. No, en la peli lo mata uno de sus supuestos hijos Abundio. afuera de la iglesia. ¿Es Abundio? No. Sí. En la película no es Abundio. Su mano derecha. Su mano derecha es Fulgor, ¿no? Ah, sí, Fulgor, perdón. Abundio. Sí, posiblemente entonces no, fue Fulgor Abundio. lo matan antes. Ok. Lo mata uno de sus hijos, pero en la película lo mata afuera de la iglesia. Ah, sí, en la película es así. Y eso también pasaba en la novela. Bueno, lo asesinan, pero parece que lo asesinan como en su despacho, algo así. Estaba como en su hacienda. Ya. Ok, bueno, y esa es su muerte, y podemos decir que ella es como se cierra el ciclo del pueblo fantasma, ¿no? Ya. En parte no sí, y en parte no, viejo. Bueno, que inicia. Esa es la cosa con un círculo de la muerte. Es que lo curioso del libro es que muchos de los relatos te lo están contando personas que están enterradas al lado de este Juan Preciado. Entonces eso es bien curioso porque muchos de los relatos te los cuenta esta mujer que también estaba medio loquilla y creía que tenía un hijo, pero en verdad no lo tenía. Ah, sí, la loca del hijo. Te está contando cosas. Aquí en la película le pusieron la cuarraca, pero en el libro tiene otro nombre, ¿no? También la cuarraca es ahí medio como loca del pueblo, medio la alcohólica, como que... La que le consigue las mujeres a Miguel Páramo. Y también esa escena de la confesión es bastante interesante, ¿no? Porque llega a contarle sus pecados al padre luego de que matan a Miguel. Bueno, Miguel se mata en el caballo y le dice esto que tú mencionas de que ella era quien le conseguía a las mujeres a este personaje, incluida pues la sobrina, ¿no? La sobrina del padre Rentería. Ajá. Y le dice, y el padre pues le amenaza con lo único que tiene a su disposición, ¿no? Que es como de, pues, te vas a ir al infierno. Sí, que siempre se iba a quedar penando. Sí, es como de, ay, creo que todo con mal existe porque precisamente el cura no los perdona, no les da acceso al cielo y él es el que los termina atando a esa realidad, ¿no? Es como si hubieran tenido un mejor cura, uno no tan vengativo. Tal vez las cosas hubieran ido mejor. Es como ustedes, unos se van al cielo, otros se van al infierno, etcétera, pero hay como que el odio del cura los ató. Es como de ninguno va a salir de aquí porque los odio a todos. Porque sufran. Yo lo digo. Pero también eso fue que le tocaron mucho los cojones, porque si no le hubieran matado a su hermano y si no hubieran violado a su sobrina, tal vez no hubiera sido creo que también rencoroso, viejo. El problema con él es que su sobrina medio que en parte es violación, medio como que lo consiente también. O sea, sí no, se llega. ¿De qué estás hablando? Sí, nos van a cancelar, no digas esas cosas. Oye, es real, vean la película. No. O sea, al final de cuentas ella también es como de... Nunca parte, lo consiente. Sí lo consiente. En el libro dice, tenía miedo, pensé que me iba a matar. Ajá. Pero no sucedió. Pero no solo pasó una vez. Tenía miedo de que me iba a matar. Pasó solo una vez, viejo. No es cierto, amigo. Estás demente. Porque recuerdas que hasta el fantasma regresa después, ya cuando Miguel muere, regresa con ella. Ya estaban viviendo juntos para avisarle. No regresa con ella, no. Sí, es ella. No, va con otra. No, va con. En la película va con esa morra que está con Anita. Se llama Anita la Quedada. Anita la Quedada. Creo. Pero no sé, según yo era ella.
Y a ella en parte lo disfrutó, como también Susana disfrutó No la digas cuestión con esas su padre. cosas, viejo. ¡Es la verdad! Oye, para mí también fue un shock cuando descubrí, y esto yo no lo sabía y yo no tenía la menor idea, ¿no? Y me lo contó una amiga psicóloga, dice que cuando se ha visto en la literatura que hay abuso infantil, parte también de la culpa de los niños o de su sentimiento de malestar es que ellos en algún punto llegaron a disfrutar eso. O sea, la estimulación sexual es una violación, es condenable, ¿no? Pero también parte del fenómeno psicológico. ¿Por qué me miras así, viejo? Yo no lo dije, está en la literatura. Y también para mí fue choqueante, fue como de, ay, qué horror. No puede ser. Sí, comprendo el punto de vista, pero comprendo también que fácilmente se puede malinterpretar. Bueno, sí, eso. no, o sea, no, violar no está bien, nunca se debe hacer, ¿no? Pero te digo, en este proceso que se puede llegar a dar, pues la víctima puede en algún momento llegar a experimentar ciertas sensaciones de bienestar o ciertas sensaciones de placer, ¿no? Pero pues en general Sí, terminan muy en el jodidos. sentido biológico, pero pues si es algo En que plano no psicológico te jode es mucho. consensuado, pues Sí. obviamente Uh-huh. no lo vas a tomar como algo pues O de puede que mutuo sí. acuerdo. O sea, o puede que incluso el individuo le hagan craving o le hagan como el coco wash y se convenza de eso yo pasó porque yo quería que pasara, etcétera. El victimario puede ejercer esa presión, puede generar ese convencimiento, pero algo en ese individuo a la hora de salir al mundo lo vuelve disfuncional, no funciona. O sea, por algo existen los dogmas. Yo te voy a decir lo que pasó y esto va para que lo pongan en sus ensayos, viejo. Lo que pasaba era que Pedro Páramo y Miguel Páramo compartían algo que en la ciencia denominamos el gene del male. Entonces, cuando ellos se encontraban con una mujer, le aplicaban su tratamiento y eso hacía que las mujeres acabaran pues, destrozadas y tristes, ¿no? Como Creo le pasó a Anita la Quedada, que en este caso de la película, ella es pues la sobrina, ¿no? Del padre Rentería también. En el libro se separan, hay personajes que se separan como Eduviges y Diana, Cisneros, Damiana Cisneros y Eduviges en el libro son personajes distintos, pero en la película los juntan y ese personaje es Eduviges nada más, no se menciona a Damiana, ¿no? Sí, y bueno, ahorita que mencionas eso de Pedro Páramo y Miguel con su gen del mal, en parte, bueno, también hay que aceptar que eran personajes bastante carismáticos, ¿no? Sabían el cómo interactuar con las mujeres específicamente, el cómo seducirlas de acuerdo a los estándares de su época. Y si la cosa no funcionaba, pues igual se la podían robar. O sea, era un ganar-ganar con ellos siempre. Bueno, para ellos siempre ganaban. O sea, no importaba cómo, siempre obtenían a la mujer o siempre obtenían lo que querían. Si no era por medio del convencimiento, por medio de la palabra, pues el secuestro, el robo o el asesinato eran... Sí, eso de lo que tú mencionas se me hace como algo muy histórico y cíclico que se repite en muchas civilizaciones y en muchos tiempos, ¿no? Por ejemplo, en el esclavismo obviamente hay un amo y un esclavo, en el feudalismo hay un señor y hay un siervo, ¿no? Ahora, con lo que nos plantea Pedro Páramo, pues está el terrateniente y están sus empleados, ¿no? Y algo que nos cuentan, por ejemplo, en esta historia de Ciudad de Dios, es que están estas personas que se hacen con la droga y son unos narcotraficantes y se empiezan a hacer también del poder y del control del barrio, y esa historia también se repite con lo que nos cuenta el pelón, ¿no? En las crónicas del barrio, que hay personas que se hacen dueños del barrio y son como los terratenientes de ahí, consiguen todo lo que quieren, si no es por medios lícitos, por medios ilícitos. Sí, siempre y son... como queda eso, ¿no? En parte de nuestras organizaciones sociales siempre hay alguien que se quiera hacer el dueño de los recursos de una forma ilegal. Sí, no soy un experto en historia y en sociología, pero diría que es un patrón que está presente a lo largo de la historia desde siempre, ¿no? Desde que se forman las primeras sociedades, suele aparecer un sujeto que empieza a implementar estas estrategias, suele tener éxito y se convierte en un cacique o se convierte en el gran líder, etcétera. O sea, es un patrón constante, ¿no? Yo ahí retomaría un poco de algunas de las reflexiones que lanza el Feo, en el tío de la Filmoteca Maldita. Suele hacer interpretaciones bastante anarquistas de las cintas, o bueno, desde una perspectiva un tanto más liberal anarquista, y
bueno, hace este cuestionamiento, ¿no? De por qué tenemos que seguir repitiendo esos patrones, por qué tenemos que seguir en ocasiones defendiendo o sosteniendo estados que claramente nos están oprimiendo, que suprimen nuestras libertades, etcétera, ¿no? ¿Por qué no puede haber organización colectiva fuera del plano partidario? O sea, aquí es cuando yo digo, mexicanos, únanse contra los Pedros Páramos del mundo, del país principalmente, ¿no? Porque sigue habiendo muchos, ¿no? Tanto a nivel micro como a nivel macro, ¿no? Sigue habiendo personas que se consideran con el derecho o con o con quién sabe qué poder para hacerse del control de la mayoría, ¿no? Y es como de, ¿por qué tenemos que permitir que eso pase o por qué tenemos que dejarnos? Proletarios del mundo, uníos. Es que el mundo funciona así, ¿no? Todo está controlado por diversas mafias. Sí, estoy de acuerdo que funciona niveles, así, pero sí. También creo que puede funcionar de otras maneras, que podemos empezar a hacer las cosas de una manera diferente y empezar a experimentar. A mí me molesta un poquito que últimamente he visto que mucho el tianguis a donde suelo ir a hacer mis compras del mandado diario, pues hay muchos grupillos ahí de bandas de crimen organizado que extorsionan a los vendedores, ¿no? Y pues constantemente tienen que estar pagando el derecho del piso, que la vigilancia es como de, el tipo de que te cobra la vigilancia es claramente el que te va a asaltar si no el que te va a robar, viejo. Si no pagas tu cuota de la vigilancia, o sea, no es un tipo vestido como un vigilante, o sea, son unos malditos gordos como de 1,80 m que llegan, que posiblemente vayan armados, o sea, a cobrar la vigilancia. Es como, te estás pagando un servicio para que ellos no te asalten, no te maten, amigo. Claramente me estás pidiendo una cuota para que no me robes. Sí, o sea, eres tú el peligro. O sea, es como de, y yo, o sea, no me voy a poner a decirle a los tianguistas cómo hacer su trabajo, pero es como fácilmente en un tianguis en ese tianguis del que yo te hablo, habrá mínimo unos 300, 400 vendedores, o sea, y esos tipos nada más son 3 o 4, o sea, ¿qué pueden hacer 3 o 4 personas contra 400 personas organizadas? O sea, ahí lo dejo de tarea. Como tú lo dices, tienen que hacer sus escopetas caseras para que se puedan defender sí. Entre ellos, viejo. Pues silbato. Es la única manera. De silbato y con bats, amigo, con unas cadenas. Con unas cachiporras. Sí, o sea, con una cachiporra. O sea, tú dices, 2 personas con cachiporra puede que no te den miedo, pero imagínate que se te avientan 30 personas con cachiporra. 15. Ya te asustas, viejo. Sí, la verdad, sí, es como de. Te digo, compren gas, pimienta y una cachiporra y listo. Sí, digo, quizá no armarse, pero organización colectiva. Es como de nuevo, pues te juntas con tus vecinos de tianguis y es cuando vengan a extorsionarnos, les decimos que en él. Pero pues, o sea, quizá no voy a criticar a las personas que no hacen esto, porque pues esto requiere educación, requiere siquiera que tengas la idea de que organizándote puedes evitar estas situaciones, ¿no? No es un conocimiento. No es ni un conocimiento ni una habilidad que se haga de la noche a la mañana, ¿no? O sea, se requieren quizá personas que sí sean conscientes o que tengan la capacidad, que ya hayan tenido experiencia formando estos colectivos, estos grupos, ¿no? Creo yo, para encontrar soluciones reales y para no terminar como terminábamos nuestras clases de psicología, como de, es que la corrupción. La corrupción nos está matando, viejo. Sí. Bueno, el asunto aquí es que yo creo que esta película también bien podría llamarse La venganza de los Whitexicans, porque, o sea, ve en esta cinta quiénes eran las personas felices, ¿no? Fulgor Nadie Sedano. Nadie era feliz, porque, amigo, ¿de qué estás hablando? Escucha esto. Fulgor Sedano porque le servía a un patrón poderoso, ¿no? Pedro Páramo porque lo tenía todo, o sea, lo único que le faltaba, según él, era Susana San Juan, ¿no? Pero más allá de eso, pero no feliz, lo podía tener. Tenía dinero, tenía comida, tenía otras mujeres, y el otro que era muy feliz era Miguel Páramo, ¿no? Como que nada le importaba, solo gastaba el dinero, y las personas que acaban matando a la persona que acabó matando a Pedro Páramo, pues es una persona que aún siendo blanca no se le dio su herencia, ¿no? Y eso de alguna forma hizo que fuera un resentido social, ¿no? Que al momento de ver que no tenía dinero para pagar un entierro, dijo, no, pues me macheteo a mi papá ahorita en corto para que vea a quién no le dejó herencia, viejo. Si le hubiera dado herencia a todos, tal vez eso no hubiera sucedido, pero... Pues si hubiera sido un buen padre, si no hubiera sido un padre ausente, quizá se hubiera educado mejor a sus hijos, se hubiera preocupado más por educar a sus hijos, a sus cientos de hijos, que en lugar de seguirse anexando las tierras de sus vecinos, pues la historia hubiera sido muy diferente. Yo aquí lo que veo es claramente que
tenemos que organizarnos, tiene que haber organización social para evitar que surjan loops espaciotemporales donde nuestras almas queden atrapadas repitiendo la misma historia una y otra vez. Para no sufrir después de muertos, viejo. Sí, tenemos que organizarnos por el bien de nuestras almas, amigo. Si no quieres quedar atrapado en esta realidad repitiendo los mismos conflictos y anhelando las mismas cosas una y otra vez, empieza a generar comunidad. Empieza a generar un pequeño Donnie Darko para que venga a arreglar las cosas, viejo, porque si no, eso no va a parar. Ese loop de Comala sigue ahí, viejo. O sea, si no hacemos que vaya Donnie Darko a arreglarlo. Es que bueno, ahí creo que es una visión un tanto mesiánica, ¿no? Como de va a llegar un Donnie Darko a destruir el ciclo infinito de Comala, ¿no? Es como, yo digo, la viejo, gente de Comala, únanse, no hay un Donnie Darko en su realidad, no hay un héroe que vaya a venir a salvarnos. ¿Quiénes se van a unir los fantasmas, viejo? A salvarse a sí mismos. Fantasmas del inframundo unidos. ¿Qué? ¿Y eso qué, amigo? ¿Por qué? Bueno, hay algo que me cuestiono, es como de toda tu vida te la pasaste deseando o sufriendo. En el caso de los personajes que vemos en Pedro Páramo, pues están atados ahí por sus deseos, por sus miedos, por sus temores, repitiendo lo mismo. Y es como de... Después de muertos siguen siendo lo mismo. Sigues, exactamente, ¿no? Yo te voy a contar aquí una historia un poquillo personal, ¿no? Pero un familiar murió el año pasado, ¿no? De COVID, y escuchando a su familia más cercana, ya sabes que algunos tienen estas creencias un tanto místicas, ¿no? Del espíritu, el alma, ¿no? De que alguien regresa, ¿no? Un familiar de esta persona dice como así de, después de que muere, unas semanas después, ¿no? Así de, siento que me está ayudando en el trabajo, a las cuentas me salen mejor, estoy rindiendo más, sé que su fantasma o su esencia me está ayudando. Es como, dejen ya al pobre tipo en paz, trabajó toda la vida, tiene que seguir trabajando en la muerte para que ustedes puedan tener un mejor salario. Es como, ya, por favor, déjenlo. Déjenlo descansar, viejo. Trabajó mucho, sí. Yo a lo mejor sí, dije, sí, es un tipo muy trabajador. Y era como de su familia, sí, nos está ayudando desde más allá. Es como, no, ya. Bueno, es difícil para los vivos. Sí, aceptar adiós, eso. veces, Es ¿no? como también un chistecillo que oí precisamente de esta película de Sexto Sentido, como de que realmente lo inquietante de esta película es que ese tío, Bruce Willis, o sea, él estaba muerto ya desde hace algunos años y seguía trabajando. Eso es lo más chido de la película, y es lo que hace que sea todo un completo... una violación mental, ¿no? El hecho de que te enteres de que ese personaje sigue todavía esforzándose por lograr lo que no logró en vida. Es que bueno, es lo también, más bonito. Ajá. Por un lado, como la cuestión de obsesionarte con tu trabajo, a mí a ese nivel, como de que ni siquiera muerto puedas dejarlo, me parece muy chocante. Pero por otro lado, es como en este caso de Sexto Sentido, pues el tío era terapeuta. Es como de, yo hago algo parecido a él y a mí me gustaría seguir haciendo esto que hago, el trabajo con mis pacientes, porque pues es reconfortante para el alma saber que repercutes de alguna manera en sus vidas, ¿no? De forma como positiva. Fantasma, bien. Sí, pero sé que en algún momento tengo que descansar. No puedo hacer esto incluso en el más allá. Es como... Bueno, es que yo creo que lo que ata a todas estas personas, o el hecho de que permanezcan ahí, es como tú mencionaste, el miedo, ¿no? Y a veces no queremos decir adiós a muchas cosas, ¿no? Y tenemos que decirle adiós a lo que fuimos, a nuestros errores, a nuestros objetivos que no se cumplieron, a nuestras frustraciones, al hecho de odiar muchas cosas de la realidad, porque hay muchas cosas que no podemos cambiar y que no dependen de nosotros. Y el hecho de no poder deshacernos de todo eso es lo que hace que sigamos en esos mismos círculos, en esos vicios de la existencia, ¿no? Y eso es lo que reflejan un poco estos fantasmas, ¿no? Ese deseo que tenemos inmortal de seguir haciendo lo mismo, intentando arreglar algo que no se puede arreglar, ¿no? Y si pudiéramos decirle adiós a todo eso, tal vez seríamos otras cosas, unos fantasmas más felices como Gasparín, tal vez, ¿no? Sí, seríamos almas que no estuvieran en pena. Pero es que te digo, lo que me inquieta es precisamente que esta gente se aferre al dolor, se aferre a la tristeza, a la desesperación de haber estado viviendo en la Comala de Pedro Páramo. No se aferran a los placeres de la vida, que es lo que uno podría decir que es lo que va a extrañar por cuando lo que muera, uno regresa, ¿no? Las cosas buenas, nuestras familias, pasar una tarde jugando pero videojuegos, ¿qué es lo que te hace
regresar a eso. Y lo pienso un poco desde un profesor que nos comentaba algo del psicoanálisis, un profesor muy mediocre, pero que nos decía algo como muchas cosas las hacemos por culpabilidad, y a veces eso que no podemos arreglar o que nos salió mal en la vida, siempre nos sentimos culpables por eso, ¿sabes? Y yo creo Sí, que eso es verdad. después de muerto, como que ese deseo sigue latente, y por eso la gente regresa, entre comillas, no realmente, porque no creo que los fantasmas existan, pero en el contexto de la película así Sí. es. O sea, esa, como mueres y esa culpa no se va, regresas a intentar arreglar algo que es imposible arreglar, y por eso tu loop es eterno. Sí, no, creo que esa es una interpretación bastante acertada de esta ficción con respecto a, como ya bien señalas, los fantasmas no existen, ¿no? La vida más allá de la muerte, pues hasta donde Sí, sabemos. no vas a regresar a hacer tu No, trabajo. no pasa así, pero te digo, en la vida, en nuestra vida cotidiana, pues sí, constantemente estamos regresando a esas vivencias, a esas cosas que experimentamos, que nos causaban dolor, que nos causaban angustia, y no podemos dejar de estar regresando al pasado o proyectándonos hacia el futuro, por lo general de una manera negativa, ¿no? Considerando que las cosas se van a poner peor, que ya viene la crisis, que me van a correr del trabajo, etcétera, ¿no? No podemos como estar en el aquí y el ahora, siempre o en el pasado o en el futuro. Y eso pues es es parte de la potencia de esta obra de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Como digo, señalas, es fantasía, pero es una fantasía que nos remite a una realidad psicológica muy acertada, el no poder separarnos de nuestro dolor. Sí, es el hecho de nuestra rumiación, ¿no? Esos pensamientos que son constantes en nosotros de si hubiera hecho esto, no me hubiera pasado esto, que fue malo para mí, ¿no? O si yo hubiera cambiado esto, esta relación todavía seguiría viva. No hay forma de arreglarlo, ¿no? Lo único que puedes hacer es aceptarlo y seguir viviendo tu vida y esperar ser mejor en el futuro, ¿no? Y eso es lo que nos enseña un poco la meditación y los que nos patrocina, ¿no? Que debemos apreciar esos intentos que hacemos por ser y además, mejores. Fuera de la cuestión de la meditación, pues en general cualquier práctica contemplativa, desde el irte a lavar los trastes y decir, a ver, contrólate pensamiento, no estés ni en el futuro ni en el pasado, estamos aquí y ahora haciendo esto, ¿no? Cuando te sientas a leer una novela, cuando te sientas a ver una película y concentras tu atención en este preciso instante, en la interacción con tu familia, en la interacción con tus amigos, si adquieres ese control, precisamente puedes evitar caer en este ciclo demandante de estar rumiando o de estar trayendo una y otra vez imágenes de cosas que quizá ni siquiera son reales o quizá nunca pasaron, ¿no? Yo creo que, bueno, hablando un poquillo de lo que yo considero la metafísica de esta cinta y de la novela, hablamos un poquillo de qué es el tiempo, cómo entendemos el tiempo, ¿no? Yo te había dicho, por las cosas que he estudiado un poquito de física, que como que sí, el tiempo no es una variable que se aborde mucho en la física. Para empezar, ni siquiera hay como una definición muy certera de lo que es el tiempo, y nosotros cuando hablamos del tiempo pues lo hablamos desde nuestra perspectiva, ¿no? De ir un segundo por segundo, así va, sí, así avanza el tiempo. Como lo hemos cronometrado. Sí, efectivamente, ¿no? Así percibimos el tiempo, pero también se vuelve más complejo cuando pues nos damos cuenta que hay ciertos momentos que nos parecen más largos, otros que nos parecen más cortos, e incluso también en la física, por ejemplo, en ciertos fenómenos como un agujero negro, pues el tiempo es una variable que se distorsiona completamente, no es algo lineal. Y cuando hablamos del universo, de todo lo que existe, no solo estamos hablando de la materia que está en este preciso instante en el tiempo, ¿no? Sino de los estados de la materia anteriores a ese y los futuros estados de la materia. Es decir, el universo visto como una secuencia fotográfica desde su origen hasta su final, que no sabemos todavía muy bien cómo va a terminar o si es que tiene un final, no sabemos tampoco muy bien cómo se inició, pero eso es en sí el universo, ¿no? Toda esa suma de materia y espacios temporales, ¿no? Y eso es en realidad lo que hay. Nosotros lo percibimos de cierta manera, pero eso que percibimos no es el tiempo como tal. Tenemos una faceta o una perspectiva del tiempo. Eso te decía que a veces yo siento que lo que hacemos, o por más pequeño que sea, repercute en la eternidad, porque es algo que se queda grabado para toda la eternidad. Es algo que no puedes modificar. Tenemos un compromiso con la eternidad. Sí, y eso que dejas una huella digital en la Matrix, ¿no?
pues en la Matrix o como quieras llamar al universo, ¿no? Pero te digo, eso que haces repercute, tiene un peso y es un poco también la manera en la que he ido superando el nihilismo o esta concepción de que pues nada tiene valor, para qué me esfuerzo, etcétera. Entonces no es así, en realidad todo lo que haga, todo lo que diga, pues se va a quedar ahí grabado. Quizá puede que yo termine siendo olvidado en la historia humana, pero al final nuestra especie se va a extinguir, nuestro planeta va a arder, o sea, no hay una memoria, pero lo que hicimos y lo que pero las consecuencias no ahí del todo, ¿no? Porque, por ejemplo, esa es la diferencia del capital cultural como tal, el hecho de que si pasas tu vida leyendo sobre Platón y sobre Aristóteles y a tus colegas tú les hablas de eso y empieza una retroalimentación relacionada con esos temas, de alguna forma vas a ser relevante porque igual y no tienes hijos, pero tus colegas alguna vez van a tenerlos y les cuentan algo a sus hijos relacionados con Platón y Aristóteles y dicen, y esto lo aprendí con un tal Andrés que ahorita ya está muerto, ¿no? Le pero cuentan, se lo cuentan a Koichi nuestras historias de su mamá de alcohólicos y es como ya sobreviviste. Sí, o sea, ya no tienes que tomar ese alcohol porque nosotros ya lo bebimos, sí. ¿no? Bueno, entonces, tómalo, pero lo vas a quizá valorar de una manera diferente o tú no vas a cometer los mismos errores, ¿no? Pero repercute. Sí, en eso tienes mucha razón. O sea, no solo nos perpetuamos con los hijos biológicos. Con el contrapunto, ¿no? Y dices, es que si yo dedicara mi vida a la banalidad y me dedicara a ver la televisión y a ver las novelas turcas, ¿no? Que son un culebrón, y hablo de eso, después nadie me va a recordar, o sea, nunca me metí en los temas que son importantes, fundamentales, porque son los temas que están en juego de una generación y de otra generación y de otra generación, que son lo que va a durar y las huellas del conocimiento que se van a seguir transmitiendo a través de las generaciones, ¿no? Y eso o quizás si repercutes, bueno, poniendo tu ejemplo del tipo que solo ve telenovelas turcas, quizá te conviertes en el tío que solo veía telenovelas turcas al que le cuentan, del que le cuentan al sobrino y es como de yo no quiero ser como ese perdedor, yo quiero tener una vida, no quiero solo pasármela viendo. Que quedas como algo bien negativo, para mal, ¿no? Pero de todo lo que hablabas, o sea, si de todo lo que hablas es de novelas turcas, nadie va a querer transmitirle eso a sus hijos, porque son igual novelas que se repiten de generación en generación, pero que siempre son lo mismo, ¿no? Y las personas que conectan una neurona con otra como padres, pues no dejan que sus hijos vean esas cosas, ¿no? O en el futuro eso no. Ya estás criticando estilos no de se crianza. Va a ver bien. Bueno, pues, cada quien, ¿no? Pero mira, no voy a criticar las telenovelas turcas y puede que hasta pueda sacar reflexiones serias y profundas de ese universo, ¿no? Digo, pero si vas a entrarle a la telenovela turca como tu estilo de vida, pues éntrale duro, ¿no? Y es como de, a ver, háblame de géneros, cuáles son los más relevantes, escribe una monografía al respecto, ¿no? Puede ser, pero de nuevo, si solo lo utilizas como una distracción o solo lo utilizas al final de cuentas como un sedante, ¿no? De la realidad. Lo utilizas para apagar tu cerebro, es una droga. Efectivamente, como una manera de apartarte de las cosas, ya no digo importantes en el plano cósmico o en el plano social, sino importantes para ti. Yo siento que al final de cuentas sí tenemos, la mayoría de los seres humanos sí tenemos cierto anhelo de hacer algo. Algunos puede ser como de repente voy a ser el mejor estilista de mi calle, otros puede ser como de me quiero convertir en político y hacer cosas buenas, otro quiere escribir una novela, otro de repente dice pues yo solo quiero ser un buen padre. O sea, no importa en realidad el qué, pero creo que sí tenemos todos cierto anhelo o cierta necesidad de hacer algo bien, algo correcto, y este tipo de actividades como tú mencionas, lo de apagar tu cerebro viendo telenovelas turcas, pues nos distraen o nos apartan de esa búsqueda que puede ser muy variada, muy diferente. No estoy lanzando a todos objetivos. Conviértanse en empresarios o conviértanse en políticos, ¿no? Tú tienes que construir eso. Cada quien tiene su fin, ¿no? Y parte de la vida ser el mejor en eso es hacerse responsable de eso, ¿no? Sí. Saber que pues, todos tenemos objetivos o vamos hacia algún lado. Sí, te digo, y esos objetivos no tienen que ser la gran montaña. No tiene que ser llegar a la cima, pero tal vez comprometerte con algo que sea importante para ti, ¿no? En cuanto a tus capacidades y tu tiempo y tu contexto. Sí, tu trabajo, la paternidad, algún deporte que practiques, etcétera. Cualquier cosita precisamente que te haga repercutir en esta vida, que te haga experimentarla, ¿no? Y de nuevo no caer en bueno, te digo, y si la telenovela turca es eso que te hace repercutir, pues ve sobre la telenovela turca. No sé, realmente. Pues sí, tú sabes
sabes que no hay juicios, pero pues, todos Pero somos, sí, que se jodan todos. Sí, o sea, todos tenemos nuestro criterio, ¿no? O sea, Sí. nadie puede juzgar a nadie, pero sí hay criterios. Ajá. Bueno, y también por un lado está eso y también yo creo que sí hay un criterio podemos aplicar es como de pues no fastidies a nadie más, no jodas a los otros, es como lo que nos enseña esta película es no abuses de tu hija porque va a quedar chalada y eventualmente Y después la va a violar un tal Pedro Sí. Páramo. Sí, no, es como Y de pues al menos no, si no vas a hacer algo bueno por la vida no hagas nada malo tampoco. otra moraleja importante es también si te estás muriendo ya deja de pedir cosas, ¿no? Como que deja de comprometer a la gente con cosas que, o sea, Sí. ya déjalos en paz, ya te vas a morir, Sí, ya ya, deja que las es personas como hagan lo que de- quieran, no les dejes más diligencia. Ya No los ahorita te mandes vas a buscar a morir. su padre. Sí, deja de darles más tareas, ya vete a descansar. Eso Sí, también es importante, ajá. ya no te encapriches. Sí, creo que el no aferrarse como a un deseo o no tener esta necesidad imperiosa de a fuerza se tiene que cumplir lo que yo soñé es importante. Bueno, creo que Una ya nos buena extendimos lección. demasiado. Creo que es todo, ¿Quieres hacer pues algún cierre? ¿Nada? no hay más. Lean a Pedro Páramo, no Sí. salgan de la prepa si no leyeron No, a no, Pedro Páramo. no, salgan de la prepa y no lo lean, léanlo en la universidad, léanlo como yo a los 29 años y lo van a disfrutar más. Mira, Sí, denle siento su que oportunidad. si hubiera Yo creo que leído es un Pedro libro. Páramo en mi juventud, no me hubiera vuelto aficionado a la lectura, hubiera odiado la lectura si me hubieran mandado a leer Pedro Páramo en la adolescencia. Es que no es un libro infantil, no es un libro escolar. Definitivamente no. No. Yo creo que es una carne difícil de Sí. masticar, difícil de tragar, pero vale la pena. O sea, el sabor es bueno, Ujú. pero Yo- el esfuerzo es demasiado para un considerable. adolescente, sí. Eh, yo sí voy a hacer una recomendación literaria si ustedes son jóvenes y quieren adentrarse al mundo de la lectura con algo que no sea una saga juvenil barata como las que pululan hoy en día en el mercado. Lean La historia interminable de Michael Ende. ¿Has leído esa novela, Andrés? No, ni Si has idea. visto un poquillo de ella, es He visto la película, la Ajá. historia sin fin, viejo. sí, está basada en la novela, ¿no? Pero sí tiene unos conceptos super mindfuck. Ahorita la estoy leyendo y voy como a la mitad y es como de wow, es una novela increíble y es una novela infantil y para público adolescente, ¿no? Sí. Pero tiene ideas bien profundas, bien interesantes, te engancha, hace unos juegos bien raros con respecto a, en algún momento te introduce a la lectura y te vuelve un personaje de ella, o sea, es bastante interactiva y bastante inmersiva y tiene algunos diálogos, escenas, imágenes a las que te remite que son bastante increíbles, me ha sorprendido mucho, ha sido como una de las novelas con las que empecé este año y me impactó y digo, wow, esto, leerlo en la adolescencia o en la niñez, funciona muy bien y leerlo también en la vida adulta, ¿no? Pero no tengo ese remordimiento como de, debí leerlo en la juventud, porque en la juventud leí cosas que también me engancharon mucho, ¿no? Pero esto también me hubiera ayudado bastante. Me hubiera gustado leerlo en ese entonces, pero te digo, ahorita, incluso ahora lo disfruto como si fuera un niño. Y esa es mi recomendación. Buena recomendación. Menos no Pedro Páramo y de... más La historia interminable. Yo diría que no tengo recomendaciones de libros juveniles. Lean los Orias. Que lean los Orias ya con eso, viejo. Con Sí. que empiecen a los 15 para acabarla a los 16. No, la terminas como a los 20, amigo. Siempre tendrán buenos recuerdos de los Orias. Sí, siempre van a poder hablar de una novela que nadie conoce. Sí. Pues ¿qué es mejor que eso, ¿no? ¿Qué mejor forma de mostrar que eres culto hablando de libros que nadie más conoce? Pero mejor invéntalos ya para si es el caso. Haz la técnica de Borges, ¿no? Sí. Inventa un autor, inventa un libro y sí. cosas geniales sobre y te cuenta esto. historias de ello. Bueno, amigos, pues muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, dejen manita arriba, compártanlo en sus redes y coméntenle a sus amigos para que este canal pueda seguir creciendo. No sé, ¿tienes otro mensaje, Andrés? ¿Todo? Denle like y dejen ahí sus comentarios. Vale. Y si son de la secundaria, déjenos un saludo a tíos. Vale, bueno, nos estamos viendo. Adiós. Bye. Voy a finalizar esto y ahí seguimos por WhatsApp si hay alguna otra cosa. Muy bien. ¿Cómo viste el episodio? Quedó chido, me gustó. A ver cuánto dura, según esto, creo que va a durar como 1 hora y media. Ay, Dios, no. Ni siquiera